¿Alguna vez has dicho algo que no querías decir? ¿Has llamado a una persona por el nombre de otra? ¿Has olvidado una cita importante? ¿Has soñado algo tan extraño que, al despertar, te preguntaste si tenía algún significado? La mayoría de las personas piensa que estas cosas son simples accidentes. Pequeños errores de la memoria. Coincidencias sin importancia. Pero hace más de 100 años, un médico se atrevió a proponer una idea que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la mente humana. Ese hombre fue Sigmund Freud. Para algunos, fue un genio que revolucionó la psicología. Para otros, un pensador cuyas teorías fueron demasiado lejos. Pero, estés o no de acuerdo con él, hay algo que nadie puede negar. Antes de Freud, la mente era un territorio casi desconocido. Después de Freud, el mundo empezó a hacerse una pregunta inquietante. ¿Y si la mayor parte de nuestra mente permaneciera oculta incluso para nosotros mismos? Hoy descubrirás quién fue Sigmund Freud. ¿Qué lo llevó a desafiar las ideas de su época? ¿Qué es realmente el inconsciente? ¿Cuáles de sus teorías siguen influyendo en la psicología moderna? ¿Y cuáles fueron superadas por la ciencia? Porque entender a Freud no significa creer en todo lo que dijo. Significa comprender por qué cambió para siempre la historia de la psicología. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad. Si te apasiona descubrir las grandes ideas que cambiaron la forma en que entendemos la mente humana, suscríbete a Imprenta de Pensamiento. Aquí exploramos la psicología, la filosofía y la neurociencia con un lenguaje claro, basado en evidencia y pensado para cualquier persona. Y si este vídeo despierta tu curiosidad, compártelo. Puede que alguien descubra hoy una idea que cambie su forma de verse a sí mismo. Bloque 1. ¿Quién fue Sigmund Freud? Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856, en una pequeña ciudad llamada Freiberg, que hoy pertenece a la República Checa. Años después, su familia se trasladó a Viena, una ciudad que marcaría toda su vida y donde desarrollaría la mayor parte de su trabajo. Desde muy joven mostró una enorme curiosidad por comprender cómo funcionaba el cuerpo humano. Estudió medicina en la Universidad de Viena y comenzó su carrera investigando el sistema nervioso. En aquella época, la mayoría de los médicos buscaba explicar todas las enfermedades observando únicamente el cuerpo. Si una persona sufría dolores, ansiedad o comportamientos extraños, se asumía que debía existir una causa física. Pero Freud empezó a encontrarse con pacientes que desafiaban esa idea. Algunas personas perdían la movilidad de un brazo. Otras quedaban sin voz. Algunas sufrían dolores intensos. Sin embargo, después de muchos exámenes, los médicos no encontraban ninguna lesión que pudiera explicar esos síntomas. Fue entonces cuando Freud empezó a hacerse una pregunta que cambiaría su vida. ¿Y si algunas enfermedades no nacieran en el cuerpo, sino en la mente? Hoy esa idea puede parecer normal. Pero en el siglo XIX era revolucionaria. Muchos colegas pensaban que era imposible. Otros incluso se burlaban de él. Sin embargo, Freud decidió seguir investigando. Y cuanto más observaba a sus pacientes, más convencido estaba de que una parte de nuestra mente influía en nuestras emociones y comportamientos sin que fuéramos conscientes de ello. Aquella intuición lo llevaría a desarrollar una de las ideas más famosas de toda la historia de la psicología: la existencia del inconsciente. Y esa idea cambiaría para siempre nuestra forma de entender al ser humano. Bloque 2. El descubrimiento que cambió la psicología. Imagina un enorme iceberg flotando en el océano. Desde un barco solo puedes ver una pequeña parte. Pero debajo del agua se esconde una masa gigantesca de hielo. Freud utilizó esta imagen para explicar cómo funciona la mente humana. Según él, la parte consciente de nuestra mente era apenas una pequeña fracción. Era la parte con la que pensamos, hablamos y tomamos decisiones. Pero debajo existía una región mucho más grande. Invisible. Silenciosa. Y, según Freud,
mucho más poderosa. A esa parte la llamó el inconsciente. El inconsciente sería el lugar donde permanecen recuerdos olvidados, emociones reprimidas, deseos que no aceptamos y experiencias que marcaron nuestra vida sin que nos diéramos cuenta. Y aquí aparece una idea que, para su época, era completamente revolucionaria. Freud decía que muchas de nuestras decisiones no nacen de la razón. Nacen de procesos que ocurren fuera de nuestra conciencia. En otras palabras, no siempre sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Piénsalo por un momento. ¿Alguna vez reaccionaste con un enojo desproporcionado por algo pequeño? ¿Alguna vez conociste a alguien y, sin razón aparente, sentiste confianza o rechazo? ¿Alguna vez prometiste que nunca cometerías el mismo error y terminaste repitiéndolo? Freud creía que muchas de esas respuestas estaban escondidas en el inconsciente. No porque hubiera magia, sino porque nuestra mente guarda experiencias que siguen influyendo en nosotros, incluso cuando ya no las recordamos de forma consciente. Esta idea fue tan revolucionaria que cambió la manera en que médicos, psicólogos y filósofos comenzaron a entender el comportamiento humano. Por primera vez, alguien afirmaba que la mente no era completamente transparente para sí misma. Que existía una parte de nosotros que trabajaba en silencio. Y esa idea sigue siendo fascinante. Sin embargo, aquí debemos hacer una pausa. Porque también es importante decir la verdad. La psicología moderna reconoce que muchos procesos mentales ocurren fuera de la conciencia. Hoy sabemos que tomamos decisiones automáticas, procesamos información sin darnos cuenta y que muchos hábitos funcionan de manera inconsciente. Pero eso no significa que todas las explicaciones de Freud hayan sido confirmadas. Muchas de sus teorías son difíciles de comprobar científicamente. Y otras han sido reemplazadas por modelos más sólidos. Eso no disminuye su importancia histórica. Al contrario. Su gran mérito fue abrir una puerta que nadie se había atrevido a abrir. Freud no respondió todas las preguntas. Pero fue uno de los primeros en formularlas. Y gracias a esas preguntas, la psicología comenzó a avanzar. Pero si el inconsciente realmente influye en nuestra vida, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Puede el inconsciente hablar sin que nos demos cuenta? Freud estaba convencido de que sí. Y creía que lo hacía de tres maneras. Cuando soñamos. Cuando cometemos un acto fallido. Y cuando olvidamos precisamente aquello que parecía imposible olvidar. En el siguiente bloque descubriremos por qué Freud pensaba que esos pequeños errores cotidianos podían revelar mucho más de lo que imaginamos. Bloque 3. ¿Los sueños tienen un significado? Hay una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde hace miles de años. ¿Por qué soñamos? Algunas culturas pensaban que los sueños eran mensajes de los dioses. Otras creían que eran advertencias sobre el futuro. Pero Freud propuso una explicación completamente diferente. En el año 1900 publicó uno de los libros más influyentes de la historia de la psicología. La interpretación de los sueños. En ese libro defendía una idea revolucionaria. Los sueños, según Freud, no eran simples imágenes sin sentido. Eran una ventana hacia el inconsciente. Él creía que, mientras dormimos, la mente baja sus defensas. Y aquello que normalmente permanece oculto encuentra una forma de expresarse. No lo hace de manera directa. Lo hace mediante símbolos. Por eso los sueños suelen parecer extraños. Una casa puede representar seguridad. Un viaje puede representar un cambio. Una persecución puede reflejar un miedo del que ni siquiera somos plenamente conscientes. Para Freud, el contenido de un sueño casi nunca debía interpretarse de forma literal. Lo importante era descubrir el significado que podía esconder. Esta idea fascinó al mundo. Durante décadas, miles de personas acudieron a psicólogos esperando descubrir qué querían decir sus sueños. Sin embargo, aquí es importante hacer una aclaración.
La ciencia actual no confirma que todos los sueños escondan deseos reprimidos, como Freud proponía. Hoy sabemos que los sueños probablemente cumplen varias funciones. Algunas investigaciones sugieren que ayudan al cerebro a organizar recuerdos. Otras indican que participan en el procesamiento de emociones. Y todavía existen muchas preguntas sin respuesta. En otras palabras, seguimos sin comprender completamente por qué soñamos. Y eso hace que este tema siga siendo uno de los mayores misterios de la neurociencia. Freud no tenía todas las respuestas. Pero fue uno de los primeros en tomarse los sueños en serio como objeto de estudio. Y eso cambió la historia de la psicología. Bloque 4. Los actos fallidos. ¿Son realmente accidentes? Imagina esta escena. Estás presentando a tu pareja. Pero, sin querer, la llamas por el nombre de tu ex. El silencio aparece inmediatamente. Intentas corregirte. Dices que fue un simple error. Pero todos se quedan pensando lo mismo. ¿Fue realmente un accidente? Freud creía que no siempre. Él llamó a estos errores actos fallidos, aunque hoy muchas personas los conocen como lapsus freudianos. Según su teoría, algunos errores al hablar, olvidar nombres, perder objetos importantes o equivocarnos en momentos específicos podían revelar conflictos internos que no éramos capaces de reconocer conscientemente. Era una idea provocadora. Porque significaba que incluso nuestros errores podían tener un significado. Hoy la psicología es mucho más prudente. Sabemos que muchos lapsus ocurren simplemente porque el cerebro procesa enormes cantidades de información al mismo tiempo. El cansancio, la distracción, el estrés o la interferencia entre recuerdos pueden explicar muchos de estos errores. Sin embargo, también sabemos que las emociones influyen en la memoria y en la atención. Por ejemplo, cuando estamos muy nerviosos es más fácil olvidar palabras. Cuando atravesamos un duelo, aumentan los olvidos. Cuando una situación nos genera ansiedad, cometemos más errores. Así que, aunque no todos los lapsus esconden un deseo reprimido, Freud tenía razón en algo muy importante. Nuestra vida emocional influye mucho más en nuestro comportamiento de lo que solemos imaginar. Y esa idea sigue siendo aceptada por la psicología moderna. Pero ninguna teoría de Freud generó tanta discusión como la siguiente. Una teoría que fue admirada por algunos, y duramente criticada por otros. La teoría que intentaba explicar cómo se forma nuestra personalidad desde la infancia. Y entender por qué fue tan polémica nos ayudará a comprender por qué Freud sigue siendo una figura tan debatida más de 100 años después. Bloque 5. Las ideas más polémicas de Freud. Hasta ahora hemos visto al Freud que revolucionó la psicología. Pero también existe otro Freud. El que provocó enormes debates. El que fue criticado por muchos científicos. Y el que todavía hoy divide opiniones. Freud estaba convencido de que gran parte de nuestra personalidad se forma durante los primeros años de vida. Según él, las experiencias de la infancia dejan una huella tan profunda que pueden influir en nuestras decisiones incluso cuando somos adultos. Hoy, más de un siglo después, la psicología moderna coincide parcialmente con esta idea. Sabemos que la infancia influye enormemente en nuestro desarrollo. Las primeras relaciones. La forma en que recibimos afecto. La seguridad emocional. El ambiente familiar. Todo esto puede afectar la manera en que nos relacionamos con los demás durante la vida adulta. Sin embargo, Freud fue mucho más lejos. Propuso que muchos conflictos infantiles tenían un origen relacionado con impulsos sexuales. Y desarrolló teorías que hoy resultan muy controvertidas. La más conocida fue el llamado complejo de Edipo. Según Freud, durante una etapa del desarrollo, los niños podían experimentar un vínculo emocional muy intenso hacia el progenitor del sexo opuesto y ver al otro como un rival. Con el tiempo, esta teoría se volvió una de las más famosas, pero también una de las más criticadas.
La mayoría de los psicólogos actuales considera que no existen pruebas científicas suficientes para respaldarla tal como Freud la planteó. Y este punto es muy importante. Porque comprender a Freud no significa aceptar todas sus ideas. La ciencia avanza precisamente porque las teorías pueden ser cuestionadas. Algunas resisten las investigaciones. Otras se modifican. Y otras terminan siendo reemplazadas. Eso no convierte automáticamente a Freud en un mal científico. Al contrario. Muchos de los grandes avances de la historia comenzaron con ideas imperfectas que inspiraron nuevas investigaciones. Freud abrió preguntas que nadie se había atrevido a formular. Y otros científicos dedicaron décadas a buscar mejores respuestas. Esa es la esencia del conocimiento. No tener siempre la razón, sino atreverse a explorar lo desconocido. Bloque 6. ¿Qué sigue vivo de Freud en la psicología moderna? Después de más de 100 años, ¿qué queda realmente de Freud? Más de lo que muchas personas imaginan. Hoy sabemos que gran parte de nuestra actividad mental ocurre fuera de la conciencia. La neurociencia ha demostrado que el cerebro procesa enormes cantidades de información sin que nos demos cuenta. Tomamos decisiones automáticas. Creamos hábitos. Respondemos emocionalmente antes de analizar racionalmente muchas situaciones. En ese sentido, Freud tenía razón al afirmar que no somos completamente conscientes de todo lo que ocurre en nuestra mente. También influyó profundamente en la importancia de hablar sobre las emociones. Antes de Freud, muchas personas ocultaban su sufrimiento psicológico como si fuera una vergüenza. Él ayudó a cambiar esa visión. Contribuyó al desarrollo de la psicoterapia. Y abrió el camino para que otros investigadores continuaran explorando la mente humana. Por supuesto, la psicología moderna ya no explica el comportamiento exactamente como él lo hacía. Hoy existen nuevas teorías, nuevos métodos y mucha más evidencia científica. Pero resulta imposible estudiar la historia de la psicología sin pasar por Freud. Es como intentar estudiar física sin mencionar a Isaac Newton. O biología sin hablar de Charles Darwin. Aunque algunas de sus ideas hayan sido corregidas, su influencia sigue siendo inmensa. Y quizá ese sea su mayor legado. No haber dado todas las respuestas, sino haber cambiado para siempre las preguntas. Pero todavía queda una última pregunta. Si Freud cambió la forma de entender la mente, ¿por qué otro de sus propios discípulos decidió romper con él? ¿Por qué Carl Jung tomó un camino completamente diferente? Esa historia no solo cambió la psicología. También dio origen a algunas de las ideas más fascinantes sobre la personalidad humana. Pero esa será la historia de nuestro próximo episodio. Bloque 7. El legado de Freud. Han pasado más de 100 años desde que Sigmund Freud publicó sus primeras ideas. Durante ese tiempo, la psicología ha cambiado enormemente. La neurociencia ha permitido observar el cerebro con tecnologías que Freud jamás imaginó. Hoy podemos estudiar la memoria, las emociones y la toma de decisiones con una precisión impensable en su época. Muchas de sus teorías fueron modificadas. Otras fueron rechazadas. Y algunas siguen siendo objeto de debate. Entonces surge una pregunta. ¿Por qué seguimos hablando de Freud? La respuesta no está únicamente en sus teorías. Está en su forma de pensar. Freud fue uno de los primeros en decir algo que hoy parece evidente, pero que en su tiempo fue revolucionario. No siempre somos conscientes de las razones que explican nuestro comportamiento. Antes de él, muchas personas creían que el ser humano actuaba únicamente de manera racional. Freud se atrevió a cuestionar esa idea. Propuso que nuestros recuerdos, nuestras emociones y nuestras experiencias podían influir en nosotros incluso cuando no éramos plenamente conscientes de ello. Y aunque hoy expliquemos esos procesos de una manera diferente, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuánto de lo que hacemos nace realmente de una decisión consciente? Cada vez que reaccionas impulsivamente,
Cada vez que un olor despierta un recuerdo olvidado. Cada vez que una canción cambia tu estado de ánimo. Cada vez que repites un comportamiento que prometiste no volver a repetir. Tu mente te recuerda que todavía guarda muchos secretos. Y esa fue, quizá, la mayor enseñanza de Freud. Aceptar que conocernos a nosotros mismos es mucho más difícil de lo que imaginamos. Reflexión final. Sócrates decía: conócete a ti mismo. Siglos después, Freud lanzó una pregunta que hizo ese desafío todavía más difícil. ¿Y si ni siquiera conocemos completamente nuestra propia mente? Tal vez por eso comprendernos requiere toda una vida. No basta con mirar hacia afuera. También debemos aprender a mirar hacia adentro. Con curiosidad. Con humildad. Y con la disposición de aceptar que todavía tenemos mucho por descubrir. Quizá Freud no tuvo todas las respuestas. Pero logró algo mucho más importante. Nos obligó a hacernos preguntas que la humanidad nunca había formulado de esa manera. Y esas preguntas siguen vivas. Porque comprender la mente humana no consiste en encontrar una explicación definitiva. Consiste en mantener viva la curiosidad por descubrir quiénes somos realmente. Despedida. Si este vídeo despertó tu curiosidad, acompáñanos en esta serie donde conoceremos a los hombres y mujeres que cambiaron para siempre la forma en que entendemos la mente humana. En el próximo episodio conoceremos a un hombre que comenzó siendo discípulo de Freud, pero terminó convirtiéndose en uno de sus mayores críticos. Su nombre era Carl Gustav Jung. Y desarrolló una idea fascinante. Decía que todos llevamos un lado oculto dentro de nosotros. Un lado que intentamos esconder. Pero que, muchas veces, termina controlando nuestras decisiones. La llamó la sombra. Y comprenderla puede cambiar para siempre la forma en que te ves a ti mismo. Si no quieres perderte ese episodio, suscríbete a Imprenta de Pensamiento y activa la campana de notificaciones. Si este documental te ayudó a entender mejor quién fue Sigmund Freud, déjanos un me gusta y compártelo con alguien que disfrute aprender sobre psicología, filosofía y las grandes ideas que cambiaron nuestra forma de entender al ser humano. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que nuestras decisiones son realmente libres? ¿O una parte de nuestra mente sigue influyendo en ellas sin que lo notemos? Te leo en los comentarios. Y recuerda siempre, las grandes ideas del pasado siguen explicando la mente de hoy. Esto fue Imprenta de Pensamiento. Nos vemos en el próximo episodio.